Son las 9:04 de la mañana. Hemos recibido aquí en la cabina de RPP a la doctora, a la fiscal Marita Barreto. Ella es la fiscal coordinadora del EFICOP, es la encargada de esta unidad que investiga los casos de corrupción en el poder. Vamos a conversar con ella, es la fiscal superior, decíamos, coordinadora de EFICOP, equipo especial de contra la corrupción en el poder, a propósito de una serie de informaciones que se han vertido y que ponen, entre otras cosas, por ejemplo, en cuestionamiento su formación profesional, algunos títulos, algunos desarrollo académico que ella ha tenido, pero además una denuncia que la comprometería incluso en su trabajo como fiscal por haber entregado documentación reservada de algún tipo. La doctora está aquí con nosotros y, bueno, le agradecemos su presencia para que nos dé su propia versión sobre los sucesos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Lo que ha señalado este reportaje es importante aclarar a la sociedad en general porque a ellos nos debemos. Es una información sesgada, parcializada, es falso desde todo punto de vista. Todos los hechos que incluso deshonran en mi condición de madre, mujer y profesional, por supuesto. Durante varios meses vengo siendo perseguida, insanamente diría yo, por hechos que no tienen nada que ver con la función. Se ha tocado mi honor, se ha tocado mi reputación, fácilmente se endilga hechos totalmente ajenos a la verdad y que no tienen que ver nada con mi condición de funcionario público. Todo lo que quieran, me han cuestionado la tesis, los documentos, los estudios. Perfecto, yo sé que todos estamos pasibles de ser, digamos, fiscalizados por estos temas y con mucho gusto he dado toda la información. Es más, yo misma estoy promoviendo que esto se investigue porque es importante que la sociedad tenga confianza en sus autoridades y esto tiene que ver por la transparencia de sus actos. Pero de allí a tocar la vida íntima, privada y personal como lo vienen haciendo insanamente es muy peligroso. Yo soy muy respetuosa de la prensa, de la libertad de expresión, que es el trabajo de ustedes, al igual que nosotros merecemos respeto. Pero sí creo que tiene que haber un nivel de ética y altura para abordar estos temas. Respecto, y permítame poder abordar estos temas, respecto a los documentos de mi tesis y que estudié, yo he presentado un documento a la misma universidad pidiéndole que me expida todos los documentos del expediente que generaron mi grado de magíster. Yo he estudiado con todos los formalismos debidos y aquí está. Estoy esperando que la universidad incluso me dé una copia certificada de mi tesis que yo presenté. Por ese lado, y esto es una forma de transparentar las cosas. Yo no voy a ocultar absolutamente nada porque no hay nada que ocultar. ¿Es una tesis presentada qué año y sobre qué tema? Hace ya más de una década donde yo entiendo, incluso aquí lo señalo con lujo de detalles, esta es la carta notarial que le hice al señor Paredes. Esta es los documentos que he presentado a la universidad, tanto a la Universidad de las Peruanas, tanto como a la Universidad Villarreal, donde también estudié otra maestría. Entonces, lo que necesito es que se me otorgue estas copias para poder transparentar esta información. Lo que ha señalado usted respecto al caso Bermejo. Sí, porque se le atribuye haber filtrado información reservada para beneficiar a algunos y que eso lo hace en el marco de una adhesión a una corriente ideológica. No se le atribuye ser caviar, eso es lo que he escuchado decir. Yo nunca uso esa palabra, pero estoy repitiendo lo que he escuchado. Y por otra parte, se le atribuye haber en concreto beneficiado de información reservada al congresista que fue elegido por Perú Libre, ya no lo es, el señor Bermejo. Sí, lo que he visto que han presentado anoche en este programa, porque ahora sí me he preocupado en verlo, la verdad que no veía este programa y solo tomaba información por las redes que me pasaban algunos colegas, información y la verdad nunca le presté mayor importancia porque siempre he visto que estaba orientada más bien a hablar sobre mi vida hace 30 años atrás, ¿no? Los problemas familiares que pudieron surgir en su momento dentro de del hogar.
Entonces, pero al ver esto anoche, esto sí es gravísimo lo que están diciendo, gravísimo. Y con todo gusto yo misma denuncio estos hechos y que se investigue. Han formulado un audio, efectivamente. No voy a negar que he hablado con este señor en 2 o 3 oportunidades cuando este señor fue a mi despacho. Él en realidad trabaja con la policía, él es informante de la policía en los casos que tiene la policía o que tenía en los Bermejo, está hablando sobre el congresista. No. Estoy hablando del señor Carlos Paredes, periodista que ha señalado una serie de hechos que es importante aclarar a la sociedad. Él ha señalado que yo le habría filtrado información sobre el caso Bermejo. Sobre el caso Bermejo. Sobre el caso Bermejo. Eso es absolutamente falso. Si ustedes pueden oír ese audio, más bien soy yo la que le dice, por favor, no saque usted información, la investigación debe ser reservada, no se puede sacar información de los colaboradores. Yo le hago una recomendación. Esto debe ser en una de las 2 o 3 reuniones que he tenido con él. Él ha ido en alguna oportunidad a presentarse a mi despacho en la condición de que venía trabajando hechos como informante de la policía. ¿Los audios fueron grabados durante esos momentos? Eso es lo preocupante y de verdad decepcionante para mí, porque el señor se presenta en mi despacho en una oportunidad diciendo que conocía mi trayectoria, que yo era de Huancayo, que conocía su padre me conocía porque su papá ha sido profesor de la universidad donde yo estudié, de Derecho Penal, justamente de la universidad el que denosta esta universidad que tiene grandes profesionales en todos los años que tiene de existencia, esta alma mater a la cual pertenezco. Permítanos, por favor, doctora, un instante nada más para justamente escuchar parte de estos audios, para poner en contexto también a quienes nos escuchan y que la gente entienda bien de qué se trata. ¿Vamos con el audio? Así que ustedes tienen un importante trabajo porque no solamente es conseguir la noticia, tener la primicia, y ahí a ustedes también se les va la brújula. Quieren tener la primicia y como lo veo usted ansioso ahí con la primicia, ¿no? No. Sí, ahí, bueno, lo que se entiende es una conversación bastante cordial, donde le dice algo así como, a veces a ustedes se le va la brújula. Estos audios, ¿usted reconoce que es usted conversando con el señor que acaba de mencionar, con el periodista? Lo que reconozco es que el señor me ha ido a buscar 2 o 3 veces a la oficina, saludándome primero y luego hablándome de su papá. Y en esa reunión, él me trae este libro enviado por su padre. Este es un libro que escribió su papá, según él me comenta, el doctor César Augusto Paredes Vargas, y que incluso me trae con dedicatoria. Si ustedes pueden ver, aquí está. Sí. Este fue el pretexto, ahora yo lo veo así, para él acercarse a mí. No lo sé con qué intenciones, porque el haberme grabado y dice que yo soy su informante, porque eso es lo que está diciendo, eso es peligrosísimo. Primero, porque no soy informante de nadie y no tengo por qué serlo. Segundo, porque no le he filtrado ninguna información a este señor. Muy por el contrario, del audio se ve como yo le recomiendo, que la prensa a veces, puede cometer algunos errores que perjudican a la investigación en el afán de informar. Y el afán de informar no puede perjudicar de ninguna manera la reserva de la información. Es en ese contexto. Yo sí he podido ir incluso otros párrafos en los cuales sí se advertiría que hay una edición de un audio intencionalmente, porque el hecho de que finalmente, digamos, que sea cierto que yo le haya filtrado, digamos, como ejemplo, porque lo niego tajantemente. Es decir, nunca entregó, para que vayan quedando algunos puntos claros. Usted no entregó información vinculada a ningún caso. A ninguno, a nadie, a ningún periodista. Que venga un periodista a decir aquí que yo le haya filtrado. Al contrario, siempre los periodistas buscan la información y eso lo sabemos. Y mi actitud ha sido la misma. Al señor lo trato de usted, no tengo amistad ni enemistad con el señor. A raíz de esto y de todas las, ignominias en las cuales él se está refiriendo a mí, es preocupante cómo es que él puede alegremente sacar una información falsa desde todo punto de vista. Yo sí veo que ese audio ha sido editado
que se tiene que hacer una pericia. Espero que el señor presente la fuente original de esas grabaciones que me ha hecho indebidamente, porque él se presenta conmigo con otro afán de colaboración con las investigaciones, de brindar información. Es más, nos dijo que había hecho una investigación, fueron 12, que conocía mucho un caso que está investigándose en EFICOP y que había escrito inclusive un libro. Así se presenta el señor. Y yo, bueno, en el afán de que él se presentaba con este material que a mí de verdad me pareció un acto muy bonito de tener a un profesor que me recordara después de tantos años y me enviara con una dedicatoria a su libro. A mí me pareció, digamos, de cierta manera cordial de su parte, pero lo que está haciendo hoy, sí, para mí es inmoral, por decirlo menos. Ahora, el hablar de mi vida, permítame, señor Carvalho, ha traído muchos problemas familiares y de terceras personas. Conozco al señor Percy Álvarez, de cual se me acusa a este señor, y no ha tenido el menor... ¿Quién habría sido su profesor? No. El señor Percy Álvarez ha sido mi abogado en un proceso de alimentos que yo tuve. Y disculpe usted que entre a esta área, no debiera entrar, pero sí creo que la sociedad tiene que saber la verdad. Acá se ha mancillado mi honor de mujer, de madre y de profesional, y no lo admito, de ninguna manera. Claro, lo que queremos, doctora, es que no todo mundo ha escuchado o conocido la información sobre la que usted se refiere. Por eso es importante ir haciendo los contextos. Este vínculo con el señor Álvarez tiene que ver con sus notas, con sus récords académicos, ¿correcto? Mire, ve. El señor Percy Álvarez, entiendo que era funcionario de la universidad, no mi profesor. Entonces, yo termino la carrera y lo que hay que hacer es el trámite para sacar la inscripción y hacer todo el trámite. En ese contexto, presumo yo que lo que quieren es vincularme con el señor, pero además lo que sugieren es que este señor habría hecho trámites para que se me apruebe la carrera. Claro, esa es la información. Absurdo. Esa es la información. Lo que dice la nota es que cuando se revisa el registro se encuentra, digamos, que solo un curso, el de matemática básica, había sido desaprobado 5 veces, ¿no? No se permite que un alumno, sin embargo, repruebe más de 3 veces una sola materia. Al tercero, el alumno pierde su matrícula. Es lo que dice el informe. Testimonios de profesores, de acuerdo siempre al reportaje, y compañeros de clase apuntan que además usted no iba, digamos, con frecuencia a las clases, en fin, y por lo tanto ponen en tela de juicio su calificación, sus notas. Dice, sorprende, en un semestre inscribió 57 créditos, es decir, 17 asignaturas de manera simultánea, lo que es considerado un hecho imposible. Y además se menciona allí a Percy Álvarez como un profesor y con quien usted habría tenido alguna otra relación, con la idea de favoritismos para obtener estos créditos en su trayectoria académica. Pero ese es el marco general. Vamos a referirnos en detalle y la doctora Marita Barreto, que está aquí con nosotros, va a hacer una explicación más calma de este asunto. 9:17, hacemos una pausa y regresamos. Superior, coordinadora de EFICOP, el equipo especial contra la corrupción del poder. Y esto a propósito de un reportaje que ha sido propalado anoche, donde se cuestiona la manera en que ella, digamos, obtiene sus notas durante sus estudios en la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, luego de 11 años de estudios, siempre de acuerdo al reportaje, un tiempo que además se subraya es mayor al estándar de los 6 años. De alguna manera en el reportaje se deja entrever que ella habría gozado de favoritismo por parte de un profesor. Percy Álvarez es el nombre de esta persona, quien además habría tenido una relación con la doctora Barreto, ¿no? En fin, eso es un poco el marco con relación a lo que se le cuestiona con relación al tema académico. Usted nos dice que sí, el audio en efecto o lo referido a su relación con Percy Álvarez, ¿podría explicarnos, por favor? Sí, antes que nada, lo que yo voy a aclarar aquí es algo que ya se ha manipulado groseramente en otro medio de comunicación. Y como decía, yo creo que vergüenza se tiene que tener a la corrupción, a ser corrupto. Vergüenza tiene que tener uno cuando roba, ¿no? Eso es vergonzoso.
Yo no voy a tener vergüenza de ventilar esta situación solo. Para aclarar, va a ser la primera y la última vez que me voy a referir a este hecho, por respeto a los peruanos. Yo soy una autoridad y he luchado muchísimo en mi vida para estar donde estoy. No porque nadie me regaló nada. A mí me costó cada peldaño que surgí en mi vida. Sobre los estudios, doctora. Sí, sobre los estudios. Pero antes es importante reseñar algo para poner en contexto este tema de los estudios. Lamentablemente yo tuve una relación familiar muy complicada que surgió desde el año 94. Tengo un hijo de ello, estuve casada y se generaron, como muchos hogares, muchos problemas. Me casé muy joven sobre esta circunstancia y bueno, me fui a vivir a Huancayo con esta situación, y ese matrimonio pues fue doloroso desde todo punto de vista. Me defendí en lo que debía, siempre con dignidad y hacer prevalecer mis derechos. Todo nace de la intención de que se promueva una pensión alimenticia para mi menor hijo en ese entonces. Eso surgió una serie de problemas terribles en mi vida, y por primera vez vi cómo puede ser tan arbitraria y abusiva el poder y la corrupción. Fue doloroso para mí y me defendí. A tal punto que yo me separo el año 2005, porque ya había una separación de hecho anterior. Y a raíz de este problema del año 2005 yo dejo una constancia policial y digo, me separo por estos motivos. Dejé la constancia porque todo con las formalidades de ley. Rompí cadenas y salí adelante sola. Correcto. ¿Cómo se vincula esa situación familiar con las denuncias que se han hecho ahora? Es que se vincula porque eso es lo que se está mal interpretando o mal informando en este único programa, porque sí he visto, también debo reconocer, periodistas serios y respetuosos de la vida privada. Pero al no haber sido, es necesario. De acuerdo. Ahora, el tiempo corre y yo quisiera preguntar algo que no tiene que ver con la vida privada, sino con la profesional. Se le reprocha a usted haber filtrado información reservada de la Fiscalía número 1 y actuar con un sesgo, en particular contra el señor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República, y que actúa de esa manera inspirada por el periodista Gustavo Gorriti. ¿Qué hay de verdad sobre esta triple acusación? Filtrar información reservada, 1, tener un sesgo político contra el señor Nicanor Boluarte, y 3, coordinar para su acción con el periodista de investigación Gustavo Gorriti. Muchas gracias. Primero, no hay ningún sesgo político en nada de lo que hace FICOP. Aquí nosotros solo cumplimos nuestra labor de perseguir el delito, y siempre lo hemos dicho, caiga quien caiga, en las más altas esferas del poder. Eso es el mandato constitucional que tenemos hoy, por resolución de la Fiscalía de la Nación, porque se crea el FICOP para perseguir la corrupción en el poder. Es así como nosotros trabajamos y solo estamos limitados en la competencia a este nivel. A raíz de eso nos ha traído muchos problemas, muchas persecuciones. Ustedes han visto cómo es que me hacen reglajes. Anoche mismo hubo otro incidente por mi domicilio, y eso es una constante. ¿Por qué se nos acusa de hechos totalmente falsos? Primero, al señor Gorriti nunca lo he visto en mi vida, no lo conozco, no sé quién es. Entonces, no sé si el señor es político, no sé qué ideología política pregona, no lo conozco, no sé. Y siempre se dice, incluso me sacan cómics, ¿no?, de que este señor nos manipula. En mi vida he visto al señor Gorriti. Segundo, no podría hablarse de una persecución política a ninguna persona, porque toda persona que podría estar vinculada a actos de corrupción es nuestra competencia investigar. De acuerdo. ¿Y sobre la filtración de información reservada? Absolutamente. Yo al señor César Carlos Paredes nunca le entregué nada. Él tiene que demostrar, y le pido por favor que entregue todo lo que dice que él puede probar. Siempre amenaza. No amenace, señor. Entregue todo lo que tiene que entregar a las autoridades. Sobre ese punto, doctora, ¿es cierto que la Autoridad de Control Interno del propio Ministerio Público ya tiene pruebas de esta supuesta filtración de una investigación reservada al congresista Bermejo? Mire, yo le voy a contar algo que sí me preocupa también. Recordarán ustedes el caso Sada Goray.
a mí se me abre una investigación por la Autoridad Nacional de Control. Willax saca una denuncia, inmediatamente la Autoridad de Control transcribe la denuncia oficiosamente y me aperturan proceso. Hoy Willax ha vuelto a sacar una noticia supuestamente preocupante o criminal si se quiere, y nuevamente la Autoridad Nacional de Control me ha aperturado proceso. ¿Cuántas investigaciones hay abiertas en su contra? ¿Cuántas denuncias tiene? Yo creo que un promedio de 5 o 6 investigaciones que se han aperturado a raíz de estos casos. Antes de que termine nuestro plazo, quisiera saber qué temas pendientes están viendo ustedes en EFICOP, porque lo que queremos es que las investigaciones avancen y que todos estos conflictos que están surgiendo y acusaciones no impidan el trabajo fiscal. Por eso me importa saber qué temas pendientes tienen ustedes en EFICOP. Solamente para que nos aclare a Fernando antes de que responda a tu pregunta, son 5 denuncias que se le han presentado en lo penal, administrativas, penales. Administrativas. ¿Todas administrativas? Todas administrativas, claro, porque la idea es que de ahí se generen denuncias penales, ¿no? Y yo con todo gusto me someto a todas las investigaciones, con mucho gusto voy a colaborar con todo lo que se me solicite. Es más, ya he estado remitiendo toda la información que se me ha solicitado. Aquí yo creo que hay un acto de venganza. Nuestro trabajo es muy grato seguramente para mucha gente, pero eso es nuestro trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden ustedes que yo, aún a pesar de lo que significó eso, he tenido que denunciar actos de corrupción que hoy son investigados por la Fiscalía Suprema respecto a la señora Patricia Benavides, respecto a varios altos funcionarios de Estado, ministros, congresistas. No es grato, ciertamente, pero no se puede entrar a una esfera tan baja. Y fíjese, de ese caso, y eso por favor permítame usted antes de responder a su pregunta, ese caso del cual habla de mi honor, ha terminado en sentencia que se declara infundada, tanto en primera como en segunda instancia. Todos esos documentos aquí los señalan que son falsos, de los que habla en este programa de televisión. Eso es lo doloroso. ¿Sabe lo doloroso de esto? Que anoche mi hijo me llama y me dice, mamá, yo voy a salir a decir todo lo que pasó en tu vida y cómo luchaste para salir adelante sola conmigo. ¿Usted está yo no aquí puedo porque su hijo le pidió eso. que hablara? No, yo no puedo permitir que mi hijo se involucre aquí. Y esto no puede admitirse desde ningún punto de vista. Yo también soy madre y me ha costado llegar a donde he llegado, con mucho esfuerzo y sacrificio. No he necesitado de nadie, como se dice allí. Lamento mucho que estén tocando honras ajenas de personas que no tienen nada que ver. Si hay un problema, resolvámoslo también con ética, pero no con estas bajezas. Respecto a los nuevos casos, señor Carvalho, estamos preparando ya 2 acusaciones que pretendemos presentarlas este año. Se ha solicitado presupuesto al Ejecutivo para poder implementar más fiscales, mayor logística para poder trabajar, porque usted sabe que ahora ya no tenemos a la policía de apoyo que teníamos y que hacíamos muy buenos trabajos, porque es indesligable la vinculación que tiene que haber entre Fiscalía y Policía para poder dar los resultados que hemos mostrado. Hemos dado grandes resultados en la lucha contra la corrupción. Nosotros no vemos delitos de corrupción, doctora, menores, vemos delitos de gran corrupción. Lo sabemos, y por eso de ahí la importancia y el espacio. Para que quede claro, entonces, usted niega haber entregado cualquier tipo de información reservada. Absolutamente. El señor va a tener que probar eso, que yo le entregué. Jamás que venga una sola persona y que diga que yo le habría entregado información. Eso es absolutamente falso. Y me reafirmo, él tiene que entregar los audios originales, no los editados como los está haciendo. Control Interno está investigando ya este caso. Y sabe que yo me temo que aquí hay una estratagema para retirarme del cargo. Aquí, si usted escucha a este señor y a este programa, siempre la orientación es, ¿qué esperan para sacar a Marita Barreto? Yo no tengo ningún interés de quedarme en ningún cargo porque yo no gano ni más ni menos. Mi remuneración es la misma. Acá hay un tema de mística, de basta ya, de consentir que la corrupción en el poder es la más peligrosa. No esos delitos menores de corrupción de abajo. Esa, y ahí hemos venido atacando con decisión y firmeza. Y a mí no me amedrentan, le aseguro. Pero sí, no voy a permitir que toquen a mi familia ni a las personas ajenas. Eso sí, no lo voy a permitir. Señora, y sí vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con este señor Paredes. Señor Paredes, yo le digo una cosa. Respeto su trabajo, pero usted nunca
todo lo que usted está diciendo sabe que es falso. Y a mí me preocupa esta situación porque deshonrar de esta manera hechos de hace 30 años atrás, no sé cuál es la intención. ¿Por qué hablar de hechos falsos de hace 30 años atrás cuando yo no era fiscal? Señora Barreto, muchas gracias por haber estado acá y por habernos dado su versión sobre varias cosas. A la vez quedan pendientes naturalmente el trabajo de la EFICOP, que es lo que le importa más a la opinión pública, ¿no? Saber que se sigue investigando a gente poderosa que tiene que ver con la corrupción que hay en el Estado peruano. En todo caso, hemos tomado nota de los descargos que ha presentado usted respecto de acusaciones de otro tipo, tanto relativas a la vida personal como a la acusación de haber filtrado información reservada de la Fiscalía. Permítame solo para terminar, muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo solo quiero decirle a la sociedad que confíe en sus autoridades. Hay problemas de corrupción en todo el aparato estatal, pero alguien tiene que hacer el trabajo y hay muchos fiscales decididos y firmes de hacerlo. Solo necesitan también que la sociedad entienda que este trabajo no solamente depende de los fiscales, sino también de la policía, del Ejecutivo, del Congreso. Es un trabajo, una responsabilidad compartida. Y mientras todos tengamos la misma orientación de poder desarticular estas redes de corrupción, estas organizaciones criminales, vamos a poder lograrlo. Gracias. Muchísimas gracias por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha dado. Ojalá que las investigaciones, tanto administrativas como las penales, se hagan de una manera rápida y rigurosa para que queden disipadas todas las dudas que hay en un tema que manifiestamente ha dado lugar a versiones contrarias. Muchas gracias, señora Marita Barreto, que tenga usted buenos días y recordamos que usted es la coordinadora del equipo de fiscales que se ocupan nada menos que de la corrupción en el poder. 9:34, Mávila, vamos a una pausa.